Agradecidos, ¿verdad? Porque el Señor nos dio otro día más de estar en su casa. Amén. Bueno, pues vamos a tomar asiento, hermanos. No los voy a hacer que se estén cansando más. Bueno, pues ya empezó el mes de octubre, hermanos. Amén. Y se nos hace como un sueño. No hace mucho, escuchábamos la palabra a principio de año que decía: esfuérzate y sé valiente. Nos hablaba a la iglesia en ese tiempo que fue el día 12 de enero, hermanos. Tengo mis predicaciones y está aquí al empezar mi libreta. Y el Señor hablaba esta vez a la vida de la iglesia y decía: esfuérzate y sé valiente. No sabíamos qué nos iba a acontecer porque era principios de año, todo era nuevo, todo era como de fiesta aún, ¿verdad? Porque todavía apenas acaban de pasar las fiestas y todo. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, realmente nos esforzamos este año? Que ya falta muy poquito para que concluya, ¿verdad? Pero ¿cuántos verdaderamente nos esforzamos para estar aquí? Para tomar esa valentía y seguir en el camino del Señor. Muy pocos. O quizás muchos tuvimos pruebas, o quizás muchos tuvimos muchas luchas, ¿verdad? En este tiempo nos dio el Señor ese gran privilegio de tener alguna prueba, de tener alguna circunstancia en casa, aún aquí en la iglesia, ¿verdad? Hubo prueba. Pero el Señor hoy no quiere hablar eso a su vida, hermano. No se espante, todavía no. Bueno, en este día la palabra de Dios que yo le traigo, hermano, primero habló a mi vida. Y hace unos días, hermano, yo me ponía yo a pensar y me sentía un poco deprimida, y no deprimida, porque yo no me deprimo, triste, porque yo decía: tengo muy mal carácter. ¿Sabe, hermano? Cuando yo salgo de aquí, siento que yo tengo muy mal carácter. ¿Por qué? Porque cuando andamos en el mundo, a todo mundo le hablamos. Bueno, hay muchos aquí que no han tenido que Dios les ha dado esa oportunidad de no andar en ese mundo. Pero yo lo digo por mí, lo hablo por mí. Tenía muchas amistades y podía hablarle a uno, a otra, a muchas personas. Pero cuando yo llego a los pies de Dios, como que esas amistades, o yo me alejé o ellos se alejaron de mí, o no sé. Pero me di cuenta que tengo un carácter no muy agradable saliendo de aquí. Amén. Y esa es mi predicación de esta noche, que dice: el modelo de mi carácter. ¿Cuál es ese verdadero modelo, verdad? Porque hay veces que decimos: no, pues es que yo aquí vengo, sonrío, estoy con los hermanos, convivo con ellos, comemos juntos, hacemos muchas cosas juntos. Pero en realidad somos así también allá afuera, o hemos sido egoístas, porque esa es la palabra, egoísmo, de que no hemos querido hablar la palabra de Dios. ¿Sabe, hermano? Una vez yo venía en un taxi y me decía el taxista: mire, esas las que están allí, que son las testigos de Jehová, son sus compañeras. Y yo le dije: no, nosotros no salimos a la calle a predicar. Dice: yo pensé que si eran sus compañeras. Le dije: no, nosotros aún no. Dice: pues, ¿qué cree? Que yo tengo un muy mal testimonio de los cristianos. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque hemos sido egoístas en compartir la palabra. Sí, hemos tenido un muy mal carácter para compartir esa palabra. Amén. Yo le puse este título a la predicación: el modelo de mi carácter. Y como le decía yo en ese tiempo, yo cuando me di cuenta, no hace muchos días, hasta me sentí como, pues sí, un poquito triste, porque dije: ¿cómo puede ser posible que ya estando a esta altura de mi vida y con ¿cómo le quisiera decir? Con el aprendizaje que tiene uno cada día para estar aquí y venir y sentarse y escuchar la palabra, todavía no tenga yo ese modelo de un carácter que refleje que Jesús vive en mi vida, que Jesús es el único que me guía? Amén. Y vamos a leer leer unos versículos. Vamos a ir al libro de los Efesios, hermanos,
capítulo 5, versículos 1 y 2. Amén. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios todos juntos. La palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio Dios en olor fragante. Amén. Pues la palabra de Dios es precisa, hermanos. Es precisa y tal vez nos haga un poquito menguar en nuestra fe luego a veces la palabra de Dios, porque nuestra boca puede decir una cosa, pero nuestras acciones nos delatan. Amén. Yo escuchaba a un hermano hace un tiempo y me decía, oye, dice, esa persona que va caminando por ahí, esa persona va con ustedes a la iglesia, y le dije, sí. ¿Y por qué siempre trae cara de enojado? Y yo le dije, ¿a poco trae cara de enojado? Sí, siempre que yo veo pasar a esa persona, siempre lo veo con cara de enojado. Y yo le dije, pues quizás tenga alguna batalla que está pasando, pero toda la vida. Y me dio como esa noción de poder investigar por qué el hermano podía traer esa cara, o por qué ese semblante traemos en nuestro rostro. Y hubo otra ocasión que otro hermano también se acerca a mí y me dice, estábamos en un velorio, dice, y hubo otro hermano que me volteó a ver y me vio y se volteó y se fue. Dice, no le importé. Y yo le volví a decir, quizás tenía una cosa que no podía. Y dice, ¿otro? O sea, todos los cristianos son así. Y hermano, Dios nos habla a que cambiemos ese carácter que hay veces nos delata mucho. ¿Sí? Le digo que yo hace un tiempo también me di cuenta de eso, pero yo dije, bueno, eso es pasajero, ¿no? Tal vez después voy a volver a cambiar a mi forma de carácter que tenía antes, o no sé, pero no, creo que sigo siendo igual. Pero bueno, el primer punto dice, un punto especial, pero de gran bendición. Amén. Este punto, hermanos, quizás es el que nos va a transformar poco a poco, hermanos. Porque es uno de los puntos que nos hace ser llamados hijos de Dios y recibir aquellas bendiciones. Porque si nosotros tenemos en nosotros el corazón de poder decir y tener un carácter que nos distinga que somos realmente hijos de Dios, nos va a llevar a tener esa bendición, hermanos. Yo realmente hay veces que pienso que las bendiciones vienen por parte de la obediencia o la obediencia a Dios, pero hay veces que me doy cuenta que también vienen por parte de ese carácter, porque hay veces que no podemos tener el carácter o la forma de ser de nosotros para poder expresar el amor de Cristo que hay en nuestro corazón. Amén. Y en el inciso A le puse mi carácter. ¿Cómo será nuestro carácter, hermanos? Si somos hijos de Dios, ¿cómo debe de ser este carácter? Dice la palabra de Dios, dice que Pablo exhortó a los cristianos de Éfeso, amén, a comportarse como verdaderos hijos de Dios. Acuérdense que Pablo siempre le amonestaba a la iglesia. Vemos en Primera de Corintios, ¿verdad? Que amonestaba a las iglesias porque había conflicto entre las iglesias. Amén. Y en esta parte nos habla y nos dice que debemos de cambiar y de poder saber cómo podemos tener el carácter de Jesús en nuestras vidas, cómo podemos ser partícipes de ese carácter, de esa manera de nosotros de poder llevar la palabra de Dios a aquellas personas porque ahorita podemos decir, somos todos nosotros los que estamos aquí una iglesia. Nos decía el pastor Martínez, ¿quiénes estamos listos para ir al cielo? ¿Cuántos estamos ya preparados y verdaderamente ya estamos llenos de la presencia de Dios para partir con Dios?
Quizás yo le diga, yo no. Quizás usted que está ahí sentado diga, tampoco, yo tampoco. O hay unos que sí, porque hay unos que yo conozco a unos hermanos de aquí que sí tienen un buen, pero muy buen carácter y son muy, muy buenas personas y que allá afuera, yo me imagino que allá afuera como aquí adentro son iguales. Amén. Entonces dice que por medio de este versículo Dios nos invita a ser transformados como hijos de Dios. Amén. Debemos de transformarnos realmente en ser hijos de Dios. No nada más decir, bueno, hoy voy a ser hijo de Dios, pero ya mañana no. O aquí voy a ser hijo de Dios, pero allá afuera ya voy a ser otra persona. No, debemos de ser aquí y allá afuera, poder llevar esas buenas nuevas que el Señor nos ha dado. Porque día a día nos da este privilegio de poder dar allá afuera la palabra de Dios. Y podemos decir muchos de los que estamos aquí, es que yo no soy bueno o yo no soy buena para predicar la palabra de Dios. Tal vez podemos decir eso, pero Dios nos ha dado ese privilegio de poder hablar esa palabra de Dios, de poder llevar a esa familia, a esos seres queridos que todavía no se convierten. Hay veces que esos seres queridos no se convierten a Cristo, hermano, por nuestra manera de ser. Porque yo me limito y me retiro y no quiero y no puedo o no sé, ¿no? Pero no debe de ser así, hermanos. Debemos de realmente siempre tener un corazón dispuesto para ofrecer a nuestra familia o al que esté allí, el que lo necesite, hermano. Porque ya en este tiempo, ya el tiempo que estamos viviendo, todas las circunstancias, todas las noticias que vemos diariamente en la televisión, anuncian todo lo contrario. Y si seguimos así, nosotros callados sin llevar la palabra de Dios, hermanos, no sé qué vaya a acontecer en los días que vienen. Amén. Dice, pero cuando verdaderamente entendemos que somos hijos del Creador del universo, es ahí donde vamos a entender, hermanos, que el carácter que nosotros tenemos, tuvimos que haber siempre nos tuvimos que haber arrepentido de tener eso, porque hay veces que ese yo interior que traigo yo, no me deja ser bendición para otra persona, no me deja ser bendición para otro que necesita realmente la palabra de Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermano, porque está muy, pero muy, muy muy serio. No esté enojado, hermano. Amén. Dice que también, imagínese, hermano, cómo Dios se alegrará cuando nosotros, por más y más que pase el tiempo, el Señor se alegra que nuestro corazón y nuestra vida cada vez se parezca más a Él. Amén. Día a día tenemos que tomar esa decisión de convertirnos más al Señor, de tener más el carácter, de tener más la noción de que ya no somos parte de esta tierra. Hay veces que decimos que somos parte de esta tierra, pero no, hermano, ya no somos parte de la tierra. Ya nuestras vidas ya deben de ser totalmente para el Señor. Los días pasados o el año pasado recuerdo que me decía el pastor, hermana, va a salir a predicar, y yo decía, ay, pero yo qué voy a decir allá afuera, que soy qué o qué. A mí me daba, yo quería decirle, no, yo no voy a ir, ¿cómo voy a ir? Pero es parte de lo que tenemos que hacer, es parte. Yo decía, ¿qué voy a decirle a la gente de allá afuera? Que vengan, que cambien. Si la gente hay veces que ya por un mal testimonio que hemos dado, ya no quiere, hermano, ya no quiere escuchar de Dios, ya no quiere entender. Hay veces que dicen, bueno, sí escucho o sí voy una vez, pero ya no regresan. Quizás ese sea el mal que nos aqueja en estos tiempos. Quizás ese es el mal que nos aqueja en el tiempo que estamos desperdiciando, hermanos. Amén.
Dice que Pablo era un evangelista y misionero que por donde quiera que él iba, hacía y ponía iglesias, hermanos. Y ese era el más grande misionero que había, porque toda la vida, bueno, al principio en su juventud, recordemos que persiguió a la iglesia, ¿verdad? Pero después, cuando fue convertido, adoró al Señor con todo su corazón, hermano. Amén. Y entonces así debemos nosotros también, hermanos. Ya a este tiempo que ya estamos, debemos verdaderamente ya llevar las nuevas buenas del Señor. Aquellas que día a día nos hacen tener esa bendición, porque es una bendición estar aquí, amén. Es una bendición recibir la palabra de Dios, podernos gozar, poder sentir ese amor que nos da día a día, hermano. Porque aquí estamos, como le vuelvo yo a decir, no hace mucho, estábamos en enero y no sabíamos, hay veces que nada más escuchamos la palabra y decimos, bueno, pues ya la escuché, ya me voy, y ya no volvemos a ni siquiera a hojear nuestros apuntes. Pero yo una mañana me levanté y vi, metí mi cuaderno a la bolsa, y cuando lo metí, porque lo estaba hojeando, leí que decía, esfuérzate y sé valiente. Amén. Hay veces que no entendemos las palabras, hay veces que el estar aquí nos conducen en decir, bueno, ya la escuché, pero hoy para mí fue hoy y mañana ya será otra cosa. Amén. Y después, hermanos, en junio, el Señor nos hablaba y nos decía las pruebas de Dios para los cristianos. ¿Y cómo íbamos de pruebas en ese mes, hermano? ¿Cómo el Señor fue transformando nuestra vida de enero a junio? ¿Cómo nos iba transformando? Decían en un día, una predicación que estábamos, que las enfermedades venían por falta de oración. Y sí es cierto, porque hay veces que nos descuidamos, hay veces que decimos, esto lo prefiero hacer antes de ir acá, o me prefiero ir a hacer ejercicio antes de ir a la iglesia a orar por las hermanas, o prefiero hacer mis quehaceres antes de ir acá. Y no, hermanas, debemos realmente, las hermanitas que trabajan, bueno, pues a ellas se les entiende, ¿verdad? Y comprendemos que trabajan y que tienen su vida ya realizada en su trabajo, pero las hermanitas que realmente podemos venir, ¿a dónde estamos, hermanas? Y sí, realmente hay veces que es muy triste que no vengamos a la oración, que estemos en casa, estemos descansando, porque esa es la palabra, que estamos descansando, y no vengamos a la oración, hermanos. Tal vez en ese tiempo yo veía hace unos días veía las predicaciones pasadas y decía cómo el Señor iba hablando poco a poco en el transcurso de los años, y nos iba hablando conforme iba pasando todo. Y volví a decir y decía, y me recordaba y me resonaba mucho en mi mente que decía, esfuérzate y sé valiente. Amén. Dice que, y como punto número 2, hermanos, dice vivir como gente de luz. ¿Verdad que ya sabemos esto ya lo sabemos, hermanos? Ya no es pues ya seríamos como disquitos rayados, ¿verdad? El decir que somos gente de luz, pero hay veces que damos a un aspecto de que realmente no somos gente de luz, que realmente nuestra vida está realmente en oscuridad, que realmente nosotros no pongamos nada ni interés de nuestra parte para poder ser esa gente de luz. Amén. Dice que la luz nos hace visibles en todo, como nos comportamos en privado y en público. Amén. Yo le puedo decir que los días pasados estaba yo un poquito pues enojada, porque otra vez los perros volvieron a morder a mi hijo. Y yo decía, pero este señor que no va a entender, o sea, yo decía, pero decía, bueno, tal vez no le puedo decir nada. Tal vez cada quien tenga sus gustos.
Tal vez cada quien tenga sus gustos y no los puedo yo cambiar. Al contrario, yo lo único que puedo hacer es orar por aquella persona. Es ponerlo en las manos de Dios. Amén. Es poner a aquellos hermanos que debemos de ser luz aún en nuestras calles, hermanos, aún en esas calles donde ya ahorita la violencia se ha multiplicado. Sabemos, ¿verdad? Por muchos lados que la violencia se ha multiplicado. Ya no podemos salir ni a las calles ya de noche, ¿verdad? Porque ya la violencia se ha multiplicado. Pero dice que es allí donde el carácter lo vamos a ver si ha cambiado, hermano. Cuando tengamos alguna situación en casa, en esa calle donde vivimos, es ahí donde vamos a ver y vamos a reflejar si realmente somos hijos de Dios o si realmente somos esa oscuridad. Amén. Dice, y en público, si en público tengo mal genio, puedo pensar yo que soy, o sea, si en público yo tengo mal genio y puedo pasar por ahí, puedo decir, yo soy santo, no me importa la demás gente. No, hermano, debemos de ayudar a aquellos hermanos, aquellos de que si tienen alguna situación, si tienen alguna necesidad, debemos de ser luz en esa oscuridad, hermano. Debemos de llevar esa luz, debemos de llevar esa palabra. Créame que ahorita ya la palabra de Dios ya no es ni privada, no es oculta, hermano. Ya la palabra de Dios ya está regada por donde quiera. Ya a cualquiera usted le dice, es que la palabra de Dios dice, es que tú eres cristiano. O usted dice cualquier cosa, ya cualquier persona dice, es que tú eres cristiano. Amén. Pero debemos de en realidad llevar esa palabra de Dios en amor, hermanos, en amor. Y si tienen la necesidad, aquellos hermanos, debemos de realmente llevar esa palabra de Dios. Amén. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Dice que también no debemos reflejar un buen carácter y un buen testimonio. Nuestro testimonio como un buen carácter debe de siempre ser reflejado, hermano. Siempre a donde quiera que vayamos, a donde quiera que estemos, debemos de llevar ese buen carácter, ese buen testimonio, ese buen carácter que nos caracteriza de ser hijos de Dios. Amén. Porque no muchos hermanos, tenemos esa empatía con aquel necesitado. No muchos somos así. Yo hay veces que digo, me encierro en mi casa y ya no me asomo a tales horas para afuera. Pero hay veces que es necesidad, hay necesidad ahí donde vivo y tenemos que orar, tenemos que aunque sea abrir la puerta y poner en las manos de Dios a nuestros vecinos, hermanos, porque eso va a reflejar el corazón, que en el corazón realmente tenemos a Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dice que no podremos ya ser débiles, ya no podemos ser débiles ante el mundo, hermanos. Ya nuestro carácter ya debe de estar como la roca. Sí, nuestra roca ya sabemos que es Jesucristo y ahí debemos de estar siempre, nunca debemos de tener esa debilidad ante las situaciones del mundo, ante las situaciones que realmente luego hay veces que nuestra vida se va reflejando poco a poco y hay veces que dicen, no, es que si tú fuiste a una fiesta y empezó el baile, nos decía el pastor el domingo, en la dominical, ¿verdad? Si usted está en una fiesta, ¿qué debe de hacer? ¿Se debe de salir o se debe de quedar? ¿Qué debemos hacer? Y yo decía, pues como fuerte que soy, me quedaría para poder hablar de la palabra de Dios. Pero hay veces, hermanos, que hay lugares donde ya no se puede hablar la palabra de Dios, porque hay veces que las personas ya son un poquito ya más
yo me acuerdo que antes la gente escuchaba un poquito más, ahorita ya la gente como que se alebresta demasiado y ya no escucha. Y ahorita ya los tiempos ya no son como antes, ¿verdad? Ahorita los tiempos ya nos han ganado y no nos han permitido ya llevar quizás en esas situaciones como nos comentaba el pastor, ¿verdad? En esas fiestas, en esas reuniones, ¿verdad? Pero Dios ha sido bueno, hermanos. Amén. Y nos dice también, vamos a ir rápidamente en el segundo punto. El punto es el cristianismo como regla. Siempre hemos venido, somos cristianos, venimos, servimos y agarramos nuestras cosas y nos vamos. Siempre ha sido lo mismo, siempre llevamos esos puntos de que, bueno, vengo, sirvo, vengo a las 6:30, yo que soy ujier, vengo, sirvo a las 6:30, salgo a las 9 de la noche y nos vamos. Esa es una regla que siempre hemos seguido, pero cuando voy y llego a mi casa, dejo mi bolsa, ¿ya no soy cristiano, hermano, o sí soy cristiano? Debemos en realidad romper esa regla y decir, soy cristiano aquí y soy cristiano en casa o allá afuera. Amén. Y llevar esa palabra de Dios, esa palabra eficaz, hermano. Amén. Amén, aleluya. Dice, si estamos aquí y nos vemos esforzados a cambiar nuestro carácter, no va a servir de nada. Es lo que le digo, si yo vengo y guardo mi libreta, guardo mi Biblia y me voy, y yo ya fui cristiano aquí, pero allá afuera ya no me estoy, y no me esfuerzo, ya no me voy a esforzar, ya no me va a servir de nada, ¿sí? Mas sin en cambio, si entendemos que Jesús nos ama y nos llamó hijos suyos, y el amor que hay en nosotros va a ir de vuelta, o sea, si yo soy hijo de Dios, si yo soy hija de Dios, voy y llevo la palabra de Dios a aquellas personas que realmente lo necesitan. Esa palabra de Dios va a quedar ahí sembrada, hermano. Amén. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Dice que para recibir las bendiciones tenemos que empezar a cambiar esas áreas de nuestra vida que realmente hay veces que no entendemos y no comprendemos, hermanos. Amén. Si estamos aquí y oímos la voz de Dios y si te dice sigue, iremos cambiando poco a poco, hermanos. Si estamos aquí y Dios nos habla por medio de su palabra y si en su palabra nos dice, ven, nos da esa palabra y nos dice, cambia tu carácter. Vamos a poner ese ejemplo, cambia tu carácter. Y si yo mañana tengo una situación que se sale, pues me enojo con facilidad. Pero al escuchar la voz de Dios y decir, bueno, es que ayer me predicaron esto y puedo hacer esto, podemos ahí empezar a transformar nuestras vidas, podemos empezar a transformar ese caminar. Amén, hermanos. Dice también, Dios sabe que estando aquí poco a poco iremos cambiando. ¿Eso será cierto, hermanos? ¿Cree que sea cierto o cree que no sea cierto? Amén. Amén, aleluya. Vamos a ir rápidamente a la Biblia. Vamos a ir a Primera de Corintios. Amén. Primera de Corintios, capítulo 1, del versículo 26 al 31. Amén, aleluya. ¿Ya lo tiene, hermano? Dice la palabra de Dios. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es para ser lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos hizo
por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloriese en el Señor. Amén, aleluya. Aquí nos habla la palabra de Dios, hermanos, y nos dice en la Nueva Traducción. Se los voy a leer rápidamente, que está un poquito más entendido, amén. Dice la palabra de Dios: recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos. Cuando Dios los llamó, en cambio, Dios eligió lo que el mundo consideraba ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo consideraba importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en la presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros, santos y nos libertó del pecado. Por lo tanto, como dicen las escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente en el Señor. Amén, aleluya, hermanos. Nos dice, ¿verdad? Que somos los escogidos de este mundo, que somos los escogidos para llevar la palabra de Dios, hermanos, que es el tiempo que nos levantemos, que es el tiempo donde dejemos atrás esa vieja manera de ser ya, ¿verdad? Dice que ya fuimos lavados y comprados, y luego, hermanos, porque hay veces que tenemos quizás arranques, quizás no querramos al que está al lado, o quizás tengamos arranques que realmente no sean parte de lo que el Señor quiera de nuestras vidas. Amén. Debemos ya tomar y ser sabios, ser sabios en este mundo. Amén. Y si algún día fuimos menospreciados, y si algún día fuimos vituperados, o si algún día fuimos lo más vil de este mundo, Dios nos trajo a su luz admirable para dar eso, luz, no oscuridad, hermanos. Amén. Yo no sé si a usted en esta noche el Señor esté hablando a su vida. Yo no lo sé, hermano, pero Dios sí me daba unos buenos, porque en la mañana que me hablaba el pastor, yo le decía: sí, no, pastor, es que no puedo, que ya sabe, todos dando muchas disculpas diciendo que no. Pero al fin tenemos que traer la palabra de Dios, y yo tenía otra palabra, hermano, para usted. Pero hace unos días Dios me hablaba de mi carácter, y yo era buscando y decía: a ver, Señor, dame palabra para tu pueblo. El Señor hablaba por medio de esto para usted, hermano. No sé si usted tenga esas debilidades todavía en usted, pero yo lo digo por mi hermano. Yo sí suelo tener esas debilidades. Dijera mi esposo: no hables, porque yo doy testimonio de ti. Pero de verdad, debemos de caminar como dice el Señor, hermanos. Si ya nosotros fuimos lavados y comprados, debemos de dar ese buen testimonio. Amén. Debemos de llevar esas buenas nuevas de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Verdaderamente, de verdad que yo le puedo decir que yo desde que llegué aquí, yo veía muchas cosas, pero el Señor nunca me permitió alejarme de esas cosas que yo veía. Yo oí muchas cosas, yo vi muchas cosas, pero el Señor me fue fortaleciendo. Y aún, que dicen muchos, no, alguien le hizo cara y se fue. A mí también me lo hicieron, pero yo nunca me fui. Yo al contrario, me fui afirmando más y más. Y ahora le puedo decir, hermano,
que la bendición que hay y que hubo desde ese tiempo a ahorita, soy muy bendecida, pero no bendecida económicamente. Créame que no soy bendecida económicamente, soy bendecida con la vida de mi hija. Amén. Si usted supiera, hermano, que esa niña está estudiando por medio de una beca, que si no ella no estuviera becada, ella no estuviera estudiando, pero Dios la ha mirado con ojos de gracia y ella está becada, y le doy muchas gracias a Dios porque ella me decía en el mes de agosto, oye mamá, dice, es que sabes que es que saqué 8 en una materia, yo creo ya no me van a dar la beca. Y yo le dije, Dios te ha vestido de su gracia y gracia vas a tener. Y ella ha sido agraciada con esa gran bendición. Y yo le doy gracias a Dios, hermano, verdaderamente, y a mi mamá también le doy muchas gracias a Dios por ella, porque ha sabido conducir en amor a mi hija. Amén. Y mi hija, de verdad que yo la veo aquí, y hay veces que le digo, ay, yo ya me aburrí de estar aquí, ahí te quedas, yo ya me voy. Y me voy, hay veces que me tengo que ir a hacer de comer, pero de verdad, ella es una gran bendición porque ella es de las que dice, yo no me voy de aquí si no ensayo. De verdad yo le digo, ay Flor, le digo, yo ya me aburrí, ahí te quedas. Dice, no, dice, vete, yo me quedo. Y verdad que sí se ha quedado, ha venido, ya quisiera también estar aquí los miércoles que ensayaban, ¿verdad? Pero pues no se ha podido. Y yo le doy gracias a Dios, hermano, verdaderamente, porque es una niña que quizás es muy callada, no es social. Ella sí no es social. Quiero que sepan que ella no es social. Pero ha sido muy bendecida, y ahora le doy gracias a Dios porque le decía yo en los días pasados, hija, pero ahora sí te vas a tener que bautizar porque ella no es bautizada. Y dice, ay, ¿a poco no hay otra manera? Le dije, no, te vas a tener que bautizar, y es una gran bendición, hermanos. Yo no sé, yo le puedo decir, le puedo dar ese testimonio de mi hija, y espero en Dios que nunca se le apague eso, hermano. Y yo sigo orando por ella para que ella siga adelante. Yo solamente le digo, pórtate bien y haz el bien. Y si te es mejor llevar palabra de Dios, llévala, hija, porque hay mucho joven que necesita palabra de Dios. Amén. Amén. Póngase sobre sus pies, hermanos, porque si no, ya se nos hizo tarde. Ahora sí. Pues esta es la palabra de Dios, hermano. Yo sé que quizás hay veces que traemos palabra de exhortación, hay veces que traemos palabra de amor, pero verdaderamente cuando el Señor habla primero a nuestra vida. Habla primero a nuestra vida y nos dice, ve y haz esto. Vas a ir tú poco a poco desarrollándote en esta área, pero háblalo a mi pueblo porque quizás haya alguno de ese pueblo que lo necesite. Amén, hermanos.